teóricas fundamentales para mi lectura de estos encuentros. Eh, yo lo que estoy tratando de hacer desde hace años es entender estos encuentros de los textiles andinos con estos diferentes agentes y entender los textiles andinos también como agentes de conocimiento y no como objetos museográficos, sino más allá de. El primero es el primero de estos conceptos teóricos es el diseño ontológico. Fue un concepto que lo introdujo Terry Winograd y Fernando Flores ya en 1986. Em, la base fundamental en su obra Understanding Computers and Cognition, A New Foundation for Design, fue la base para todo el diseño computacional, pero digamos que nosotros como diseñadores nos agarramos de los conceptos que tenemos alrededor y la premisa es que todo lo que diseñamos a su vez nos diseña a nosotros. Todo lo que encontramos alrededor de nuestra vida también tiene un impacto en nosotros. Entonces, yo entiendo los objetos no como objetos, sino como sujetos también, que es muy importante. Otro de los conceptos que es también muy relevante es la crianza mutua. Algunos de ustedes estarán también relacionados con el trabajo de Elvira Espejo Aica. Ella es tejedora, escritora. Ella fue hasta hace poco directora del Museo Etnográfico en La Paz, Bolivia, y ella introduce el concepto de la crianza mutua. Este se acerca más a la dualidad femenino-masculino de la cosmogonía andina, y esta difiere del concepto binario de naturaleza hombre o mujer, ¿no? Digamos que eso es importante también establecer que desde la cosmogonía andina se maneja una dualidad, pero no, eh, pero no una binariedad, ¿no? Y basado en las perspectivas horizontales, occidentales, que esto digamos que es, hablamos del mundo, en el mundo occidental se habla de el mundo, de un mundo único, homogenizado, globalizado. Desde unas perspectivas no occidentales hablamos de del pluriverso. Eh, lo que Arturo Escobar también, ¿no? Ha tratado en muchos de sus conceptos y narrativas. Entonces el cuidado mutuo se entiende de forma horizontal, en cómo yo cuidando a la planta, por ejemplo, cuidando la mata de algodón, ¿sí? Ella me va a cuidar a mí a través del proceso que vivimos juntos, ¿no? En nuestra interacción, en nuestras interacciones sociales. Y ella entiende el nivel de cuidado, hay tres niveles: el cuidado mutuo de las plantas, el cuidado mutuo de los animales y el cuidado mutuo de los bienes. El último concepto, que es un poco dos en uno, es el tiempo en espiral y las transmodernidades. Este concepto de las transmodernidades fue, digamos, traído a la luz por Enrique Dussel. Él es un argentino que en los 70 empezó a hablar, empezó a confrontarse con el ser latino en Europa. Y desde ahí empezó a hablar no de la modernidad, sino la transmodernidad. Y no de la posmodernidad, sino la transmodernidad radical, en cómo ese relato alternativo, ¿sí? Tiene que ese relato de posmodernidad tiene como eje central a Europa, pero desde la transmodernidad nos entendemos a nosotros como eje central, irrumpiendo así con la histórica colonialidad del poder. Esta idea invita a mirarnos a nosotros mismos como base, distanciándonos del ser el otro, ¿no? Y nos da una base ética para leer las interacciones entre agentes de conocimientos humanos y más que humanos, y más que humanos. Y hablando del tiempo en espiral, es importante entender o tener en cuenta que la cosmovisión andina concibe el tiempo como una espiral de ciclos naturales recurrentes, simbolizados por la espiral, obviamente, que marca eventos como siembras, cosechas y festividades, pero también temporalidades en los tiempos, ¿no? O sea, por ejemplo, que un objeto puede vivir acá en el pasado, pero también en el futuro.
Partiendo de esos tres conceptos teóricos, los invito a irse en un viaje muy rápido conmigo a estos dos ecosistemas. Entonces voy a empezar con el ecosistema colonial museístico, partiendo de los textiles andinos como agentes de conocimiento que fueron marcados obviamente por el poder colonial. Ellos fueron traídos acá por coleccionistas, obviamente personas que tuvieron la capacidad, el poder y digamos, el mandato eh, para poder hacer las exploraciones pertinentes en esos lugares. Y a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, hubo un auge en la exotización de estos objetos que se volvieron también partes de colecciones privadas. Y es ahí donde el Museo Etnográfico de Berlín em, alrededor de, en 7 años, hace una colección de más de 40.000 objetos, entre ellos la mayoría textiles de Sudamérica. Esta es una fotografía con vitrinas en objetos en la exposición sobre América en 1926, en el Museo Etnológico de Berlín. Estos son piezas textiles también, las que estuvieron expuestas en Dahlem, que era su espacio anterior al que ahora tienen. Em, y los tejidos em, eran supremamente importantes tener la relación, o sea, para mí fue como el ancla de partida, entender el museo como punto también de encuentro, ¿no? Más que mediador, más que el espacio de enseñanza, fue el punto de encuentro donde los vanguardistas, artistas como Kandinsky, como Paul Klee, como Mujer, que todos eran, ¿no?, profesores de la Bauhaus, como varios saben, venían y se alimentaban de este imaginario. Pero esto también tiene otra relevancia, y es que los tejidos de la necrópolis de Ancón, que fue, digamos, uno de los encuentros más grandes al principio, no, a finales del siglo XIX. Esta excavación fue hecha por dos investigadores alemanes, Wilhelm Reis y Alfons Strubel, que entre 1868 y 1876 estuvieron en sitio explorando los Andes y extrajeron gran parte de esa cultura material que fue traída a Europa. La primera publicación ilustrada, que comprendía varios tomos, fue llamada también La Necrópolis de Ancón en Perú y estaba escrita en alemán. Esto es supremamente para mí relevante porque nos indica quién tiene ya el acceso a cierta información y a quién tiene acceso a la cultura material de quién. Pero lo que yo aquí quiero hacer relevante es que los objetos o estos agentes de conocimientos, como yo los llamo, empiezan un viaje y ellos empiezan a cambiar su misión, su poder ser a través de ese viaje. Ellos llegan a Europa, se encuentran en museos, pero también empezaron a traspasar barreras. Y aquí es donde llegan a permear el ecosistema contemporáneo de esa vanguardia. Y los textiles empezaron a aparecer en salas expositivas, colecciones privadas, y fueron realmente objetos y sujetos de aprecio de, los, va- de la vanguardia europea, de los artistas de la vanguardia. Y aquí para mí surgió otro punto de encuentro muy importante, que es en la Galería de Sturm. La Galería de Sturm era el punto de encuentro en Berlín de todos los vanguardistas de la época, de 1920 a 1929, 1933, antes del nazismo, y era el espacio seguro donde ellos se encontraban. La galería el director era Gerhard Walden, y su esposa de la época, Nelly Walden, era, digamos, la coordinadora de la galería. Y ella tenía su propia colección
de objetos etnográficos, entre los cuales se encontraban también muchos textiles andinos. Aquí los llaman textiles del del antiguo Perú. Em, y ellos empezaron a formar parte de estos espacios expositivos y se exponían al lado de los vanguardistas. Em, digamos que mi objetivo aquí es em, no solo brindar una luz a que estos espacios ocurrieron, sino que los objetos o estos sujetos de conocimiento, esos agentes de conocimiento, también vinieron a permear la forma de ver y el imaginario de los vanguardistas y asimismo las bases de la teoría del diseño. Los textiles andinos también, como les decía, el auge permitió que muchos, digamos, de estos pequeños fragmentos, los grandes fragmentos y más, digamos, representativos, fueron adquiridos por los museos, pero habían pequeños fragmentos un poco dañados, que era también muy apetecido por coleccionistas, pequeños coleccionistas como Nelly Balden, y ella misma integraba estos agentes de conocimiento a estas salas de exhibición y entraban en un diálogo directo, traspasando también las temporalidades, ¿no? Estos agentes o estos objetos de conocimiento vinieron a ocupar espacio y lugar en existencias para las que no habían sido creadas. Y esto aquí a mí me parece supremamente apasionante, ¿no? Como diseñadora, tendemos a planear, tendemos a pensar el objeto como algo eh, final, ¿no? Como algo estático, y ellos tienen vida propia, ¿no? Sobre todo también los objetos que están compuestos de materiales naturales, ¿no? Tienen información de la tierra, eh, tienen estos códigos que siguen viviendo a través del humano, ¿no? Em, aquí también quería mostrar un poco hasta dónde llegaron a permearse estos agentes de conocimiento y quería mostrar también como uno de mis últimos encuentros fue em, que los textiles actuandinos de la colección privada de Nelly Balden pues también hacían parte de las exhibiciones que pasaban en el Der Sturm, que todavía, digamos, eso no hay escritos o textos alrededor de este encuentro. Em, pero también llegaron a ocupar el lugar íntimo, ¿no? A permear el espacio familiar. Y para muchos artistas, obviamente tenía un valor simbólico, primero, ¿no? De poder, pero también era un objeto de afectos, ¿sí? Y también empezamos a hablar de geografías afectivas, ¿no? Porque estos objetos especialmente vienen cargados, ¿no? Con no solo simbología, pero también con una carga territorial supremamente importante que atrae, ¿no? Que informa. Al mismo tiempo, también quiero hablar de los encuentros entre la avant-garde y los textiles andinos durante o en la escuela de la Bauhaus. Como tal, en la escuela de la Bauhaus, el el currículum del taller de tejeduría, que era mayormente compuesto por mujeres, sino en su totalidad, enuncia las visitas al Museo Etnográfico de Berlín como parte integral del plan de estudios. Es así como los imaginarios de estos artistas, Kandinsky también, Kandinsky, Paul Klee y Johannes Itten, eran los profesores directos o eran los profesores que impartían las clases teóricas para las mujeres que estudiaban en el taller de tejeduría. Y estos mismos artistas hacían parte de la galería de Sturm. Entonces empiezo aquí yo a entretejer un
entretramado, digamos así, de encuentros en los cuales veo como protagonista central, obviamente, a los textiles andinos. Y a través de estos otros encuentros hay uno que quiero llamar o traer un poquito más a luz, que es el encuentro de Annie Albers y los textiles andinos. Como muchos de ustedes saben, Annie Albers fue estudiante de la Bauhaus, diseñadora textil de la Escuela de la Bauhaus en Dessau, inmigró a Estados Unidos en 1943 a causa del nazismo y se instaló como profesora en The Black Mountain College. Y ella allí utilizaba una técnica em, una técnica supremamente, digamos, adjunta a a las geografías afectivas y se sentaban juntas a tejer con sus estudiantes en un telar de cintura hecho por ellas. El telar del cintura es un telar muy especial de la cultura andina, pero también existe universalmente, pero hace parte fundamental de la cultura andina. Y las sienta a tejer juntas en este tipo de marco y las invita a pensarse y a sentirse en las costas del antiguo Perú, porque para ella la relación del espacio-tiempo con el objeto eh, es vital para el proceso del tejer. Annie Albers también fue una coleccionista de agentes de conocimiento ancestral, objetos etnográficos, de los cuales también fueron parte de su colección privada, pero de los cuales también aprendió ella como tejedora. Válgame, si es un pecado, no hay, ya entraríamos a debatir. Tomó muchos de estos objetos, de estos tejidos que estaban un poco dañados y ella misma los examinó, los cortó, aprendió de ellos porque obviamente hay muchas técnicas que se han perdido, que tejedoras a través de la oralidad han escuchado sobre ellas, pero no las han visto. Y digamos que estos objetos, un poco congelados en el tiempo detrás de vitrinas o en llegando a otras latitudes, se han preservado para llegar de nuevo a estas manos lectoras entrenadas y preparadas a entender este conocimiento de nuevo. Esto le pasó a Annie y esto también le pasó a Elvira Espejo. Elvira Espejo eh, escuchó de su madre y de su abuela un tipo de bordado y de anudado que ella nunca había visto, pero ella lo escuchó a través de sus historias, sus aprendizajes o como tejedora. Y solo cuando tuvo la oportunidad un mes de estar en el Museo Albertina en Inglaterra y encontró uno de estos bordados y le permitieron tenerlo, estudiarlo y rehacerlo para ella regresar este conocimiento a su territorio. Em, Aquí quiero cerrar em, mi intervención con esto fue un viaje muy rápido. Espero haber dejado algo, pero quiero invitarlos a leer conmigo esta cita de Elvira Espejo que digamos que encierra mi objetivo investigativo, por lo menos en esta temática, que es necesario entender los textiles andinos no solo como expresiones fijas de la identidad local, sino también como parte integrante de las relaciones socioculturales y político-económicas más amplias dentro de una región y entre regiones. Para comprender
el papel de los textiles como vínculos vitales entre regiones, también es necesario rastrear los caminos que estos recorren a lo largo de su vida social. Y para comprender la perdurabilidad de estas ideas, es esencial entender los textiles como parte de la memoria social. Gracias. Muchísimas gracias, Valentina. No sé si haya alguna pregunta acá en los asistentes o de manera virtual. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Valentina. Vamos entonces con los compañeros de Tunja. Adelante. Ay, disculpa, yo tengo una pregunta. Dale, adelante mientras nos organizamos acá. Claro que sí. Vale, pues un poco también con respecto a la conversación que teníamos antes y a esta, me parece me parece muy interesante la postura de pensarse el objeto como un objeto vivo, ¿no? En este caso, al empezar la exposición, se planteaba que el textil es más que un objeto, un sujeto. Y entonces desde ese lugar me cuestiono y me pregunto hacer para que esos sujetos, objetos sujetos, sean expuestos en los museos. A partir de la conversación anterior, cuando hablábamos de, por ejemplo, momias, que son rastros óseos, y en este caso con los textiles, pues es común que cuando hay comunidades indígenas vivas que se sienten o que son parte de esa memoria que se pretende mostrar en el museo, eh, consideren que esos objetos o bien no deben estar en el museo, o su relación en el museo debería permitir, por ejemplo, la posibilidad de ritualizarlos o de generar unas relaciones mucho más cercanas, puesto que, pues en el caso de los restos óseos, pues son muchas veces momias o eh, familiares de estas comunidades indígenas, y en el caso de los textiles, pues si los contemplamos como un sujeto vivo, es necesario que entren como en otras relaciones más allá, que van más allá de la conservación y preservación, y la conservación desde este lugar, ¿no? Que nos hemos pensado museológicamente que el textil debe estar expuesto con unas condiciones de conservación, de anoxia, de iluminación muy específicas que eviten su deterioro, pero eso hace que el objeto esté muy distante de las comunidades que lo exigen más cercano. Y entonces eso me parece que es un reto museográfico, cómo acercar esos objetos para que se hagan vivos con la comunidad, y no solamente desde la exposición, sino también en lo cotidiano de la visita al museo. Entonces quería como preguntar de qué manera poder resolver esa barrera o sí, esa barrera entre la exposición en el museo, la conservación y preservación del textil y del objeto o del resto óseo, y la relación con los públicos, particularmente con públicos indígenas o con públicos que los exigen más cercanos y cotidianos. Gracias, Jimena. Sí, wow, tu pregunta es supremamente importante y es una, digamos, también em, de, eh, o sea, yo no tendría, digamos, una respuesta correcta. Yo soy full, em, yo apoyo la rematriación, aquí hubo un nuevo concepto que en vez de decir repatriación era rematriación, no sé cómo se llama en español, de la madre que vuelva a la madre en vez de al padre que vuelva a la madre. Em, yo sí siento que hay objetos que tienen derecho, si las comunidades lo ven correcto, que regresen a su tierra.
que regresen a los lugares de donde se extrajeron. Em, hay una, hay una también exotización, ¿no? Cuando hablamos de los objetos textiles, por lo menos que es mi área, em, hay una exotización por no entender la cosmogonía andina. Por ejemplo, em, cuando yo veo algo exótico, lo quiero poner en mi pared, que no se mueva, que no se desgaste, que no se muera. Pero estos tejidos fueron hechos en lana, en algodón, que tienen la tendencia, obviamente, son materiales vivos, son materias vivas que se descomponen. Sobre todo, por ejemplo, los tejidos que vienen de la necrópolis de Ancón fueron hechos, eran tejidos para cubrir momias, entonces fueron hechos para que se quedaran en la tierra, ¿no? Em, También entramos en el dilema en decir, bueno, estos objetos hicieron un viaje transcontinental, ¿para qué? ¿Qué nos quieren contar estos objetos en este momento y en este espacio, ¿no? Yo creo que ellos también son un legado y por eso quiero fijar más, como tratar de escucharlos a ellos en vez de escuchar al museo. Yo trato cuando voy a la visita al museo acá en Berlín, que es supremamente, digamos, no, lo que tú dices es alejado, se siente desde la vitrina, el tejido, por ejemplo, un tejido para ser leído por una tejedora, por ejemplo, debería verse la parte del frente, la parte de atrás y la parte del lado. Una tejedora no puede leer un textil simplemente viendo una parte del frente, porque no le informa nada de su estructura. Entonces, también, ¿qué queremos mostrar en el Museo del Textil? Simplemente la imagen, ¿no? Para eso tómale una buena foto o sea, una buena foto en resolución HD y devuelve el textil. No sé, hay ahí unas cosas bien confrontativas con la idea también de algunos agentes o instituciones como el Museo Etnográfico en Berlín ahora. em, que dicen que también quieren ser un centro de la decolonialidad. Mm, Es difícil porque tú no puedes ser decolonial en un agente colonial, ¿no? Y ellos entran en este diálogo, obviamente que es complicado, yo lo entiendo, y es bueno hacer esos acercamientos también desde la institución. Por ejemplo, han habido ceremonias que se les han permitido a comunidades venir a hacer ceremonias a ciertos objetos. Em, Han habido también retornos de objetos sagrados. También han habido últimamente a Colombia han retornado varios objetos. De hecho, en el año pasado retornaron varios. Em, pero de pronto para que vean un caso interesante, de nuevo, hablando de Elvira Espejo, en su tiempo como directora del Museo Etnográfico en Bolivia, logró hacer, digamos, algo en la museografía muy interesante, que fue que, por ejemplo, los textiles también precolombinos, ¿no? Fueron fotografiados siendo usados por humanos, personas, no un modelo, no. Las personas ¿no? En contacto con el objeto, para lo que fue hecho, para abrazar, ¿no? Entonces hay una serie, una colección de la última exhibición que ella curó. em, Todas las fotografías de la exhibición y de las memorias de la exhibición fueron hechas también pensadas en eso, en acercar ese objeto al humano. Y eso me pareció un detalle supremamente, no solo poético, sino también reconciliador entre esa idea del museo poniendo todo en vitrinas, y más bien ofreciéndoselo o dándole la oportunidad al objeto también, o de este agente de conocimiento, de hacer lo que sabe hacer, que es abrazar, proteger en ese caso, ¿no? Em, por ejemplo, también está el caso, las tejedoras tienen es como un palito que tiene unos hilos de colores y está muy mal interpretado en la mayoría de los museos, porque eso es un código de color que cargan las tejedoras andinas
ahí ellas tienen todo, ellas marcan tipo de estructura, color, eh, y eso mismo, esa información simplemente está puesta ahí sin, digamos, esa riqueza relacional alrededor del objeto. Entonces yo también digo que no solo es devolver, sino también es como yo informo cómo, cómo este agente de conocimiento que representa este objeto, que contiene este objeto, puedo yo traerlo a interactuar con el humano, ¿no? Que a la final somos agentes relacionales, ¿no? Em, y la vitrina que ha sido un invento ¿no? de los tiempos del Wunderkammer, ¿no? Como de este, el cajón de las curiosidades, creo que se llama en español, que fue de hecho una invención alemana del siglo XVI, eh, y fue, digamos, como el precedente a los museos. Y todo era detrás de vidrio, ¿no? Nosotros venimos de una cultura donde tenemos que tocar, abrazar, tejer. Los tejidos se siguen haciendo, de pronto no con las mismas iconografías, pero sí muchos en las mismas estructuras, en los mismos tejidos, siguen informando de su contemporaneidad. Entonces, el tejido es igual, yo creo que esa es una pregunta abierta que vamos a ver qué va a pasar, pero creo que hay personas en ciertos museos haciendo trabajos interesantes alrededor de esa pregunta. Bueno, muchísimas gracias, estimada Valentina. Entonces, vamos a dar paso a la presentación de los compañeros de Tunja. Regálenos unos segundos. Vamos a... Segundo. Vamos a cerrar todo esto. Hace ya para que se conecte. No, olvídalo. Y pasamos a la otra sala, ¿cierto?